y la última cosa difícil, que tal vez puede sonar muy sorprendente, Ujú, son los artículos. ujú. Lo cual es súper básico y no sé, como que la regla es bastante clara, pero no es tan clara. No hay regla. Y es súper confuso para los eslavos porque en los idiomas eslavos no existen los artículos. Ujú. Entonces, para nosotros los eslavos, los artículos son algo que nos estorba en las oraciones, Sobra, que nos sí, sobra, que para qué. claro. Entonces, yo hablaba mucho tiempo, casa está vacía. Y mi esposo me dice, ¿cómo puedes empezar una oración sin un artículo? Yo, normal, ¿por qué no? Casa está vacía. Casa está vacía, no está claro. Sí, claro. No Está hay, súper claro. no hace falta. Y, Sí. y yo, a pesar de hoy en día enseñar español, Ujú, tener español en un nivel C1 según los test ujú. de gramática, yo sigo cometiendo errores y bastantes errores con los artículos. Con artículos. El tema de los artículos es tema de pura costumbre, es tema de puro haber escuchado cada combinación. Pero Si tú llevo dices, 18 años en voy, Colombia. voy Y a, sigo. pero voy a iglesia, ¿va artículo o no va artículo? ¿Sí? Para saber eso tienes que haber escuchado la frase voy a la iglesia suficientes veces como para que cuando tú piensas en ir a la iglesia dices, ah, en este caso va artículo. Sí. ¿Sí? Y Es después, caso como que a caso. yo siento que ya, pues Sí, hay estás... casos donde ya no me pasa. Realmente sí. Pero todavía hay casos que me sorprenden, que yo me quedo como que va o no va, o cuál va. Sí, porque Por ejemplo, no has escuchado ese caso en sí. concreto, entonces dices, ¿va o no va? Ni idea. Por ejemplo, conjugación de verbos. Ujú. Vamos a ver la conjugación de verbos. Ujú. Pero vamos a ver la conjugación de los verbos regulares. Ujú. Porque hay así y allá no. Con que... Sí, y hay una regla, tiene una sensación diferente cuando dices, vamos a ver la conjugación de verbos. Entonces estás usando la conjugación de verbos, es una cosa, conjugación de verbos. Y cuando dices, vamos a ver la conjugación de verbos regulares, estás hablando de esto, otro. Se siente como dos cosas, sí, pero no es claro, no es obvio, no es algo que te pueda decir, mira, esta es la regla, cuando no, es simplemente una sensación que da poner o no poner el artículo y es totalmente caso a caso. Sí. Y claro, a todos mis estudiantes les pasa, Claro. pero a ellos les pasa en cosas más básicas que Claro. yo ya las sé. Por ejemplo, no sé, ayer fuimos a la casa de Juan. La casa es grande y tiene ventanas grandes. Aunque cuidado. La casa, porque ya Sí. hablaste de la casa antes. Aunque cuidado, se puede decir, ayer fuimos a casa de Juan. Ah, ok. Para ser No, aún no más, importa. para ser aún más confuso, se puede decir Se puede de ambas decir, maneras. pero, o por ejemplo, ayer vi a la hermana de Juan. Ujú. Sí. Ahí O sea, sí no hay, sí. ahí no se puede decir vía hermana, eso suena súper Son raro. casos claros. Son casos ¿sí? claros, sí, son casos Pero evidentes. hay casos que... Sí. Entonces, Son los casos del día a día, son lo que se utiliza mucho día a día, eso pues ya... Ok, ¿hasta qué punto tú crees que los angloparlantes tengan problema con esto? Mucho menos que los eslavos. Los casos Porque concretos... existe. Primero claro, existen en los inglés hay artículos. Creo que hay menos artículos, en español hay más, entonces a los angloparlantes les puede costar escoger el artículo indefinido, ¿sí? Porque en inglés solo es the. Pero acá es el, la, ¿sí? Es los, tiene plural, tiene género, ¿sí? En inglés solo es the, es para todos los géneros. Hay un artículo Y indefinido, ¿sí? hay... Porque en inglés no hay género gramatical. Ok, sí, claro. ¿Sí? Ese tema les puede molestar un poquito, pero hay artículos. Entonces, la idea de que a veces se pone y a veces no, y de que hay que encontrar dónde se pone y dónde no, yo siento que no es tan complicado
Ya existe en inglés, ¿sí? I went to church, ¿sí? Pero I went to the factory, por ejemplo, ¿sí? A veces se pone, a veces no, ¿sí? Entonces, en eso es similar. Los casos son diferentes, sí, se usa de manera diferente. Se pone en unos lados donde en español no se pone, Sí. y no se pone en lados donde en español sí se pone. Pero la lógica existe. Pero la lógica existe, entonces es solo, no hay que hacer lo que hay que hacer un poco con personas que no tienen artículos en el idioma, que es explicarles, mira, esto es un artículo, hace esto. A veces se pone y a veces no, ¿sí? Porque ya está interiorizado. Entonces creo que debe ser considerablemente menos difícil para un angloparlante aprender a usar artículos en español. Creo que esto no debe ser tan difícil para los angloparlantes. Y si tú has aprendido español o estás aprendiendo español, si hablas inglés o si hablas, no sé, cualquier idioma, déjanos en los comentarios qué es lo que más difícil te ha parecido. Y si hablas inglés y estás aprendiendo español o aprendiste español, cuéntame qué tan difíciles te fueron los artículos. Eso es algo que me interesa saber porque no estoy seguro. De pronto son más difíciles de lo que me imagino. Entonces, déjanos saber abajo. Entonces, déjanos un like si te gustó el video. Si quieres ver más videos como este de discusiones en español sobre el español, da clic en nuestra playlist al respecto que tenemos allá. Y suscríbete a nuestro canal. Subimos videos como este, muchos más, muy a menudo. Y subimos historias cortas en español sencillo. Subimos vlogs de viaje que son también como un nivel intermedio. Entonces, síguenos si te interesa. Y si no, en cualquier caso esperamos que te haya gustado. Déjanos en los comentarios qué es lo que más difícil te ha parecido a ti de aprender español. O incluso, si eres hispanohablante y viste todo este video, ¿qué crees tú o qué has visto tú que le cuesta más a las personas que están aprendiendo español alrededor de ti? Y te veremos en el siguiente video.